Muy buenos días, vamos a comenzar hoy con la continuación del tema 5. Esta lámina ya la conocemos, ¿verdad? Una lámina que nos dice el modelo conceptual del proceso de visión. En la clase pasada vimos el modelo de iluminación que nos permite calcular el valor que le vamos a dar a un píxel. Vimos que ese modelo de iluminación depende de la orientación del objeto, del material del objeto, de los puntos de luz que se tengan, ¿verdad? Vimos que para el modelo de iluminación nosotros tenemos que tener en cuenta la luz del ambiente, la luz, la reflexión difusa, la reflexión especular, el llamado brillo. Y eso pues me da el modelo de iluminación que nosotros vamos a calcular. Si queremos un modelo de iluminación basado en colores, pues tenemos que calcular la contribución en rojo, en verde, en azul y someter esa contribución al modelo de sombreado que es el que vamos a ver ahorita. O sea, quiere decir que el modelo de iluminación me va a decir qué color le vamos a dar al píxel que va a pintarse en un momento determinado en una zona de neutral, etc. Ese color se pasa al modelo sombreado, que es el que se encarga de hacer el pintado completo de los objetos que están allí. O sea, que el modelo sombreado pues, lo obtenemos en la pantalla de computador, nuestro objeto, ¿verdad? Entonces, el modelo sombreado determina cuándo el modelo de iluminación es aplicado y qué argumentos debe recibir para él funcionar, ¿verdad? También recordamos de que existen dos formas para representación gráfica de objetos de la vida real. Una basada por una red de polígonos y otra una aproximación por curvas paramétricas, pues algo parecido a esto, ¿verdad? Nosotros podemos ver allí que hay objetos y los objetos están construidos por polígonos. Eso representa la escena en un momento determinado. O, pues si la queremos hacer más perfecta, pues nos damos cuenta que el objeto está construido por medio de curvas paramétricas. Lo importante es que al final de todo queremos obtener, ¿verdad?, la intersección de esas curvas paramétricas o la intersección de esos polígonos, porque debemos determinar un área cerrada a la cual nosotros vamos a pintar. O sea, los algoritmos de sombreado no permiten áreas abiertas, o sea, que tenga una U. ¿Cómo pinto una U? O sea, ¿hasta dónde le doy color a la U? Debo trazar aunque sea una línea imaginaria de tal manera de que se cierre la parte interior de la U de un color y después de esa línea imaginaria con otro color. Pero los algoritmos de sombreado pues necesitan polígonos, y como son polígonos cerrados, entonces no polígonos abiertos sino polígonos cerrados, de tal manera de que dentro de ese polígono cerrado nosotros podamos darle color o sombra. ¿Okay? Bien, el modelo de iluminación da la intensidad del punto sobre una superficie. ¿Cómo se calcula la intensidad a través del objeto completo? Ya sabemos, esto lo obtuvimos del módulo de iluminación. Ahora vamos a ver cómo se pinta a lo largo y ancho del objeto completo, ¿verdad? Y habíamos hablado de que, bueno, una estrategia podría ser la de pintar píxel por píxel. Es una estrategia muy costosa porque imaginémonos una relación 1640 por 1640 o 1820 por 1820 o 1820 por 360, o sea, por 680, perdón. Tenemos una alta densidad de píxeles que pintar, entonces eso nos va a dar un alto costo desde el punto de vista computacional. Sin embargo, a pesar de ese alto costo computacional, pues el realismo visual que se tiene no es muy bueno. Entonces no tiene sentido hacer ese scale, ¿no? La otra alternativa sería calcular la intensidad para algunos píxeles y el resto es interpolado, de tal manera que le podemos dar esa orientación. Bien, entonces ese sombrado interpolado, que es lo que se utiliza, es una alternativa que aparece en 1967 y lo que hace, bueno, ya nosotros creo que en el video anterior lo explicamos, ¿verdad? Que si estamos en un triángulo, pues lanzamos una línea, intersectamos haciendo interpolación lineal entre los ejes del triángulo, determinamos los puntos de corte y a lo largo de la línea, pues nosotros podemos pintar de ese color. Existen varios métodos de sombreo interpolado, lo vamos a ver, y estos métodos están colocados aquí en orden creciente, o sea, es decir, creciente en nivel
de realismo visual, creciente nivel de cálculo o cómputo computacional que se requiere. Entonces veremos sombreado constante, un método llamado word shading y el otro font shading, y veremos las características de cada uno de ellos y las ventajas de cada uno de ellos. Comencemos con el más fácil, es el método flat shading o sombreado constante también, ¿verdad? Entonces este enfoque aplica un modelo de iluminación. Fíjense que el método sombreado busca el modelo de iluminación. Entonces, modelo de iluminación que es calculado una sola vez. O sea, quiere decir que yo determino el valor del píxel que está dentro de ese polígono. O sea, quiere decir, se calcula una sola vez para determinar el valor de la intensidad único, el cual va a ser utilizado para pintar todo el polígono. O sea, quiere decir que si yo tengo un triángulo, digo, bueno, calculo el valor del píxel dentro del triángulo, de uno de los píxeles, y el resto de los píxeles los pinto igual. O sea, que sombreamos igual, ¿verdad? Entonces, para que se pinte de manera completa el polígono con ese color. Este enfoque es válido si se tiene las siguientes asunciones. Entonces, que sí que es válido desde el punto de vista de que podamos tener un mejor realismo visual. O sea, donde podríamos tener este enfoque, ¿verdad? Entonces, el sombreado constante tiene sus aserciones en que, bueno, la fuente de la luz se encuentra en el infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces ahora los rayos proyectantes, los rayos que vienen de la fuente de luz, vienen con un mismo ángulo, o sea, que son paralelos entre sí. De tal manera que el producto escalar o producto punto también entre la normal a la superficie y el vector que se direcciona hacia donde está la fuente de la luz, ¿verdad?, que es una constante a lo largo de esa cara de ese polígono. Otra asunción que hace el sombreado constante, el visor se encuentra en el infinito, o sea, quiere decir que el observador también se encuentra en el infinito, o sea, quiere decir que el producto escalar, el producto punto entre la normal que existe desde el punto donde yo estoy, que quiero pintar, y el vector que direcciona hacia donde está el observador, ese producto escalar es constante a lo largo de la cara del polígono. El polígono representa la superficie actual que está siendo modelada y no es una aproximación o una curva de superficie. O sea, estoy centrado en el polígono que voy a pintar. Bien, entonces, ¿cómo funciona el sombreado constante? Primero, se calcula la normal a cada una de las caras del polígono. O sea, fijémonos aquí, ¿verdad? Tenemos este objeto que queremos pintar, entonces, bueno, este objeto está compuesto por esta superficie. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la normal de esta superficie, la normal de esta superficie. Y esa normal es la que vamos a utilizar para el cálculo de nuestro modelo de iluminación, ¿verdad? Entonces, se calcula la normal a cada cara del objeto y se aplica la fórmula de sombreado. Se utiliza un único tipo de sombreado por cada una de las caras. Es decir, que aquí va a estar pintado de un solo color y de aquí de un solo color, ¿verdad? Y en ese caso, ¿verdad?, estaríamos haciendo uso de la primera estrategia para construir objetos tridimensionales, que son aproximación de la superficie del objeto a través de polígonos o polígonos que pueden ser triángulos, pueden ser hexágonos, etc., ¿verdad? El problema aquí es en esta observación que está acá, que existe un drástico cambio de iluminación en los bordes. O sea, quiere decir que cuando nosotros pasemos de pintar este polígono a este, pues como la orientación es distinta, entonces se van a ver las caras que conforman los polígonos del objeto tridimensional. Entonces lo que vamos a ver es como si tuviéramos más bien el objeto tridimensional construido como parches, que puede ser el mismo color, pero no la misma tonalidad. O sea, sí, yo tengo naranja, pero naranja más oscuro, naranja más claro, naranja más opaco, naranja, etc. Pero nos damos cuenta de que los polígonos se están pintando de manera individual y entonces eso va a dar una sensación de poco realismo visual al momento de generar nuestro objeto tridimensional, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces fíjense que aquí, si ven esta escena es esta que está aquí, ¿sí?, donde se construyeron los objetos tridimensionales que conforman la escena basadas en polígonos, ¿verdad? Estos son triángulos, las distintas caras del triángulo que conforman ese cono, los distintos hexágonos que conforman esta esfera,
pequeños rectángulos o rectángulos, colección de rectángulos que forma ese tauros, o una dona, si lo pudiésemos ver, una dona que tiene en el centro un hueco, ¿verdad? O como un tipo salvavidas, o como una especie de tripa de caucho, ya sea de bicicleta, o de moto, o de carro, o de camión, ¿verdad? Entonces, primero construimos los objetos basados en polígonos, y recuerden que vimos dos técnicas para construcción de objetos, ¿verdad? Técnica de barrido y técnica de rotación, ¿verdad? Entonces, fíjense que nos damos cuenta que aquí tenemos un modelo de sombreado constante. Pero no solamente sombreado constante, sino que recuerden que el modelo sombreado invoca al modelo de iluminación. Y el modelo de iluminación recuerden que tenía componente del ambiente, componente difuso y componente especular. Entonces imaginémonos un modelo sombreado constante, pero con solamente luz del ambiente. Esto que está aquí es muy parecido a cuando nosotros, me permiten ir hacia esa lámina atrás, muy atrás, esta, que cuando estábamos modelando con iluminación del ambiente, teníamos un cubo y al pintarlo la sensación de tridimensional del cubo se pierde. Y entonces, eso mismo que está pasando aquí cuando hablábamos de eso, de la luz del ambiente, de la contribución de la luz del ambiente, pasa en esta escena. De que solamente, fíjense que aquí, cuando nosotros hacemos uso de solamente los polígonos, pues sí, hay cierta sensación de tridimensionalidad. Pero cuando nosotros pintamos con un sombreado constante y además que solamente exista contribución del ambiente, pues nuestro cono, que es un cono tridimensional, parece más bien un triángulo. Nuestra esfera, pues parece más bien una circunferencia pintada de verde y ni siquiera una circunferencia bien terminada, sino tosca. Nuestro tauro, ¿verdad?, también pareciera una plantilla dimensional. Entonces fíjense el efecto que tiene, es un sombreado constante, y además del sombreado constante, pues son solamente contribución del ambiente, no solamente contribución de la luz del ambiente. Pero si esa escena nosotros ahora le incorporamos al modelo de iluminación, recuerden que el modelo de iluminación es el que me calcula el color, ¿verdad? Y ese modelo de iluminación lo incorporamos en el modelo de sombreado, y entonces ahora le colocamos iluminación basada en reflexión difusa. Interesante. Ahora aparece, a pesar de que es un sombreado plano, el incorporar el sombreado difuso, entonces ahora nos da un poquito más allá de realismo visual. Ya aparece la tridimensionalidad. Pero ¿qué va a pasar? Como estamos hablando de sombreado constante, nos vamos a dar cuenta de esto, ¿verdad? Aquí se calculó esta cara de este polígono. Este polígono, ¿verdad?, es un triángulo. Se calculó el color naranja. ¿Por qué? Se colocó el modelo de iluminación, etc. Pero se dan cuenta de este otro triángulo aquí, que es un naranja más oscuro. El flat shading, ¿qué significa? Que usted calcula un solo modelo de iluminación y pinta todo el polígono con ese modelo de iluminación. ¿Y qué va a ocurrir eso? Que vamos a ver que el objeto tridimensional, sí, se ve la tridimensionalidad, pero se ven como unas marchas de color, o sea, se ven como parches, ¿cierto? Pareciera que estuviéramos pintando nuestro cono, ¿verdad?, con parches. Y fíjense que aquí en esta parte del cono no se ve el cono como si fuera una circunferencia, sino como una colección de líneas rectas que están allí. Fijémonos también aquí en la esfera. Este polígono que está aquí se pintó de un verde, pero el polígono que está aquí abajo es de un verde más oscuro, entonces se ve la diferencia, o sea, no se da el realismo visual. Igual pasa aquí en la tetera, ¿ves? Este naranja, el filtro de naranja. Observamos también en el tauro, etc. Entonces, bien, en conclusión, el sombreado plano o flat shading, o sombreado constante, calcula el modelo de iluminación en un punto de la superficie, solamente calcula una normada de la superficie que es incorporada al modelo de iluminación y se pinta todo el polígono con ese color que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos? Pues poco realismo visual, ¿verdad?
Bien, evidentemente que si las escenas de computación gráfica usaran solamente flash shading, pues el realismo visual que pudiésemos tener de muchas aplicaciones que se requieren este ámbito, pues sería muy poco, ¿verdad? Entonces aparece otro método. Fíjense que ahora viene el border shading, ¿sí? También es un método de sombreado llamado método de interpolación de colores, pero fíjense que acá vamos a interpolar no las normales, ni vamos a pintar con un solo, sino que el modelo de iluminación se calcula y se interpola a lo largo de la intersección de la línea de barrido que yo quiera pintar de los polígonos. Entonces, el border shading, también llamado interpolación de las intensidades de sombreado. Eso quiere decir que le pedimos al color del modelo de iluminación, deme el color. Y ahora, en función de la orientación de la superficie o de los objetos que yo quiero pintar, interpolo el color. De tal manera que el color ahora no es plano. En el flash shading calculo un solo color y lo pinto todo. Mientras que aquí ahora calculo el color e lo interpolo para pintar el polígono con valores de intensidades interpolados, no valores únicos, ¿sí? Sino quiere decir que van a haber varios valores de intensidades con los cuales yo voy a pintar mi polígono, ¿sí? Entonces, por eso dice allí, también llamado interpolación de intensidad de sombreado. ¿Qué ventaja trae este método? Dice, este método elimina la discontinuidad en los bordes. O sea, quiere decir que esas bandas de marcha que estamos observando en el flash shading, en el border shading no las vamos a tener. Entonces el border shading extiende el concepto de interpolación de sombreado aplicado a los polígonos individuales por la interpolación de valores de iluminación. Entonces, fíjense que ahora, en vez de pintar el polígono no solo, ahora voy a hacer cálculo de valores de iluminación y vamos a interpolar los valores de iluminación a través de los vértices que conforman el polígono de mi objeto. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ver cómo es eso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Fíjense en este objeto. ¿Qué va a pasar? Que yo tengo este objeto, ¿verdad? Y entonces tengo que calcular el valor de iluminación aquí, el valor de iluminación aquí, el valor de iluminación aquí, y el valor que voy a pintar aquí adentro es interpolación de intensidad. O sea, quiere decir que ya no era como el caso del flash shading, que calculo un solo valor de iluminación y pinto toda esta cara igual. No, aquí ahora voy a calcular aquí, 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 y el polígono lo voy a pintar con valores de intensidad interpolados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no van a ser valores de intensidad igual, como en el caso del flash shading, ¿sí? ¿Bien? Bien. Entonces, el proceso de sombreado de border shading requiere que las normales de cada vértice del polígono sean conocidas. O sea, quiere decir, un objeto está construido en este enfoque basado en unión de polígonos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarramos uno de los polígonos que conforman el objeto. Cada uno de los vértices que conforman ese polígono le calculamos la normal a ese vértice. ¿Ves? Dice allá, ¿verdad? Se requiere las normales de cada vértice del polígono sean conocidas. Debemos calcular. Bueno, si el polígono es un triángulo, pues es sencillo, ¿verdad? El producto vectorial entre dos de los lados me da la normal en ese punto. Rotamos al otro punto, la normal es calculada con el producto vectorial de los dos vectorcitos que conforman ese lado. Rotamos al otro punto, la normal de la superficie es calculada de esa manera. ¿Okay? Bien, entonces, la normal de los vértices del polígono puede calcularse directamente desde la descripción analítica de la superficie, lo voy a hacer de esa manera. Si la normal de los vértices no se almacena en la malla del polígono, o no puede determinarse directamente, entonces la normal del vértice puede calcularse como el promedio de la normal de la superficie que comparten un mismo vértice. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros no podemos calcular la normal aquí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Conocemos la normal de la superficie, la normal de la superficie, la normal de la superficie y la normal de la superficie. O sea, quiere decir que la normal en este punto sería el promedio de las normales entre todos aquellos polígonos que confluyen en ese punto. Entonces, ¿cuántos polígonos confluyen esta vez? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, quiere decir que la normal en este punto es el cálculo de la normal de cada uno de los polígonos que forman la superficie adyacente o concurrente en ese punto y hacemos el promedio para calcular allí, ¿verdad? Para calcular la normal en cada uno de estos puntos, nosotros pudiésemos decir nuestro producto vectorial. Podríamos terminar, ¿verdad?
encontrar la intensidad en los vértices. Entonces fíjense, ¿qué tenemos que hacer para el Gorachadel? Primero, determinar la normal en cada uno de los vértices, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? Bueno, si no conocemos la normal, la calculamos en función del producto vectorial de los ejes de los triángulos que conforman ese vértice. O si conocemos la normal a la superficie, pues cada punto, ¿verdad? En este, ¿qué tendríamos como normal? La normal de este, más la normal de este, más la normal de la etapa de aquí, ¿cierto? Sabemos las normales de la superficie, las promediamos y nos da la normal de ese punto. Esa es una estrategia. ¿Okay? Entonces, paso 2, encontrar la intensidad en los vértices usando el vector normal del vértice y el modelo de iluminación deseado. Entonces, fíjense, primero encontramos la normal en cada vértice. Paso 1. Paso 2, calcular la intensidad. ¿Pero con qué normal? Con la normal que yo calculé. Ajá. Con la normal del vértice y el modelo de iluminación deseado. ¿Por qué dice el modelo de iluminación deseado? Porque yo puedo solamente pintar con luz del ambiente. Puedo solamente pintar con luz del ambiente y difuso. O puedo pintar con luz del ambiente, difuso y especular. Entonces, con el color que yo quiera pintar. También puedo pintar solamente con luz del ambiente y especular. Porque recuerde, saco el término difuso, ¿okay? Entonces, por eso dice aquí con el modelo de iluminación deseado. O sea, que yo digo, yo quiero solamente objetos magros. Entonces solamente me quedo con lo difuso. ¿Sí? Cada polígono es sombreado. Y recuerden que aquí en computación gráfica, sombrear significa pintar. ¿Okay? Eso es sombreado por interpolación lineal de las intensidades de los vértices a lo largo de cada eje. Y entre los ejes por líneas scanline. Recuerden, las líneas scanline son aquellas líneas horizontales que van perpendiculares al eje Y en la pantalla del computador, ¿verdad? Vamos a ver cómo es eso. ¿Qué quiere decir eso? Bien, estamos en el modelo de sombreado Gorachadel. ¿Qué tenemos que hacer primero? Calcular la normal en cada vértice, ¿verdad? Para determinar el modelo de iluminación en cada vértice. Entonces fíjense que llamamos al modelo de iluminación. El modelo de iluminación me va a decir, mire, en este punto tiene un color llamado I1, en este punto tiene un color llamado I3 y en este punto un color llamado I2. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este momento, ¿qué tenemos conocido? Los valores de colores en los vértices de ese polígono. Perfecto. ¿Y ahora cómo pintamos aquí adentro? ¿Cómo pintamos aquí? Bueno, por interpolación lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es la famosa línea de scanline, ¿verdad? Pasamos en scanline, aquí pintamos el color. Pasamos acá, interpolamos este punto y este punto. Y a lo largo, ¿verdad? De aquí a aquí pintamos por interpolación. ¿Entre quién? Entre IA e IB. Entonces fíjense que está ahí, ¿verdad? La forma de interpolación lineal. O sea, quiere decir que el valor IA, que está aquí, es la intensidad I1 menos intensidad I1 menos I2 por Y2 menos YS, esto que está aquí, las posiciones que están aquí, entre Y2 menos, perdón, Y1 menos Y2. Para IB, entonces fíjense, tenemos IA, IB, ¿cierto? Y este no es IB, este es IB. Entonces, para cada uno de esos puntos. Quiere decir que tiramos la línea acá, calculamos el valor aquí, es un valor interpolado, ¿verdad? ¿Interpolado entre quién? Entre este punto y este punto. Es interpolación lineal, es la intersección entre dos rectas. ¿Sí? Calculamos la interpolación lineal entre esta recta y el scanline. ¿Sí? Y a lo largo de este señor, pues pintamos colocando YS como constante, ¿verdad? Y pintamos nuestro polígono. O sea, quiere decir que barremos nuestro polígono haciendo interpolación de intensidad, ¿verdad? A diferencia del Flachadel, nos damos cuenta que el Flachadel calculaba un modelo de intensidad y pintaba todo igual. En cambio, aquí está pintando por intensidad. Y está pintando respetando también la normal que existe en cada vértice. Quiere decir que nuestro polígono, recuerden de que aquí este es un triangulito. Pero si imagínense que estamos pintando una botella. Una botella no es una cosa recta, ¿verdad? Pueden haber
segmentos de polígono, de triangulito que estén justamente en las curvas de la botella. Y ahí ese triangulito en esas curvas de la botella, no necesariamente todos los puntos tienen la misma normal. ¿Por qué? Porque hay un pequeño doblez que se está haciendo para ajustar el triángulo a la curva de la botella, ¿verdad? Bien, entonces fíjense que de esa forma nosotros calculamos tanto la intensidad en los vértices como la intensidad a lo largo de los ejes como al interior del polígono, ¿no? Problemas con el Gorak-Chadha. Bueno, los puntos brillantes en la superficie algunas veces son desplegados de forma normal porque estamos interpolando intensidad, o sea, pueden que aparezcan muy grandes o muy difusos. La interpolación lineal puede causar franjas de intensidad brillosas u oscuras porque al ser interpolación brillante, interpolación lineal, pues entonces va haciendo como la propagación del error. Lo que es brillante lo propaga un poco más allá porque es interpolado. O en el caso del sombreado, o sea, de cosas oscuras, pues puede hacerlas un poco más grandes, o sea, más difusas, ¿verdad? Estos problemas pueden ser reducidos dividiendo la superficie en un número mayor. O sea, quiere decir que si nosotros vemos que está pasando eso en nuestro objeto, pues incrementemos la cantidad de polígonos de tal manera de que eso se reduzca. Porque ahora la cantidad de interpolaciones va a ser mayor y entonces va a ser más ajustada a lo que queremos a la realidad. ¿Okay? Y entonces veamos, mira cómo queda nuestra escena, ¿verdad? ¿Qué vemos en la escena? Interesante, que ya sí hay una continuidad del color. ¿Sí? Ya, ¿por qué? Porque ahora sí hago interpolado de sombreado tanto a lo largo de los ejes como al interior. Entonces sí nos damos cuenta. Pero se recuerdan ustedes que las partes oscuras se difuminaban mucho. Entonces vemos aquí, ¿ves? La parte oscura se va, como es interpolado, ¿verdad? Toda va arrastrando como esa estela de rojo, ¿sí? Se ven como franjas, ¿ves? Una franja, la parte. Igual va a pasar con el brillo. Vamos a ver, fíjense que ahí, utilizando el modelo de iluminación de difusa, ¿sí? De reflexión difusa. Pero si la estamos haciendo usando el modelo de iluminación del especular, ¿verdad? Sí, mejora, pero se dan cuenta que el brillo ahora es muy ancho y el brillo no necesariamente tiene que ser muy ancho. Eso es por efecto de la interpolación de las intensidades a lo largo de los ejes y a lo largo del polígono, ¿no? Y miren aquí la sombra, ¿ven? La sombra, el brillo no es concentrado, sino es como difuminado. O sea, mejora. ¿Qué es lo que vemos la mejora en el coloreado o pintado plano y el coloreado pintado de Gorak-Chadha? Bueno, que las franjas de marcha esas desaparecen, o sea que ya hay un pintado más uniforme. Sin embargo, todavía hay problemas cuando queremos dar realismo, cuando existen brillos o cuando existen sombras. ¿Okay? La otra cosa interesante es que ya va a ir mejorando, ¿verdad? Aquí la parte de abajo se va perfeccionando un poco ya el tema, ¿no? Entonces da un poquito más de realismo. Veamos aquí, ¿verdad? La tetera. Fíjense que la franja de brillo es ancha por ese efecto que dijimos que trae el caso del Gorak-Chadha. Bien, entonces ahora también existe otro método, ¿verdad? Que es el método de von Schade. Entonces, este método se basa en la interpolación del vector normal. Fíjense que en el caso de Flat-Chade, pues ¿qué hacíamos? Calculábamos una zona normal, se la pasábamos al modelo de iluminación, me decía cuál es el valor del piso y pintábamos todo. En el Gorak-Chadha calculamos la normal en los vértices, se lo pasamos al modelo de iluminación por cada vértice y me va a decir con qué color le vamos a dar a cada vértice y el pintado a lo largo de los ejes y al interior del polígono lo hacemos por medio de interpolación, pero interpolación de las intensidades, es decir, interpolación del color que voy a darle a ese píxel. ¿Okay? Von Schade ahora dice, un momentito, la normal a lo largo del eje
o la normal dentro de la superficie no siempre se mantiene. Y en lugar de estar haciendo la asunción de que la normal se mantiene en esos puntos, yo quiero calcular la normal a medida que yo voy barriendo mi polígono, ya sea a lo largo de los ejes o al interior del polígono. Entonces por eso dice allí, este método se basa en la interpolación del vector normal a la superficie más que de interpolar la intensidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el caso de von Schalen yo voy a pasar por cada punto que voy a calcular la intensidad una normal nueva, una normal nueva, una normal nueva, ¿cierto? Y esa normal nueva es producida por el proceso de interpolación. ¿Okay? Entonces dice allí, ¿verdad? Este método se basa en la interpolación del vector normal a la superficie, más que interpolar la intensidad. En el caso anterior, interpolábamos la intensidad. Evidentemente que ahora este va a ser más efectivo, pero más costoso, ¿verdad? Porque ahora tengo que pasarle por cada cálculo de píxel una normal. Tengo que calcular previamente la normal para poderse pasar, porque la normal no la tengo adivinada, ¿verdad? La tengo que calcular. Entonces es más cómodo. Entonces la interpolación ocurre a través del polígono y a lo largo de los ejes. Igual que en el caso anterior, interpolábamos ¿qué? Interpolábamos la iluminación a lo largo de los ejes y al interior de los polígonos. Entonces aquí vamos a calcular la normal interpolada tanto a lo largo de los ejes como al interior. ¿Okay? Bien. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que cambia el ejemplo, ¿verdad? O cambia el esquema. Si ustedes recuerdan el Gora-Schalen, ¿verdad? El Gora-Schalen, ¿qué es lo que teníamos aquí? La intensidad. Y lo que estábamos calculando, la interpolación de intensidad. Perfecto. Entonces ahora el von Schalen me dice, no. Yo quiero calcular la normal aquí, la normal aquí, la normal aquí. Y a lo largo de los ejes y al interior del polígono, debo calcular la normal interpolada. Y por cada uno, entonces ahora sí, paso la normal al modelo de iluminación, deme el valor de iluminación y con eso es que yo voy a pintar. ¿Lo hace ahí lo da por líneas? Sí, por líneas, líneas están. Va barriendo. Entonces imagínate un polígono, ¿cuántas líneas de escan yo debo pasar para que barra todo el interior? Y con un delta X o un delta Y muy pequeñito, de tal manera de que sea el tamaño del píxel, porque si no van a quedar espacios sin pintar, ¿cierto? Tiene que ser el delta de la separación del píxel, de tal manera la cantidad de cálculo que yo tengo que pintar, así sea un polígono o un triángulo muy pequeño. ¿Okay? Y un polígono o un triángulo muy pequeño no hace un objeto grande, sino tengo que ponerle muchos triángulos, ¿sí? Como cuando nosotros vimos la tetera nuestra que la hicimos con hexágonos o pentágonos, y entonces cuando era muy burda se veía eso muy tosco. Tuvimos para mejorarlo, había que meterle más cantidad de polígonos, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces vamos a tener que calcular la normal en cada uno de los vértices del polígono. En este caso es un triángulo, pues 3 normales, pero si tuviéramos un hexágono son 6. Si tuviéramos un pentágono son 5, dependiendo del polígono que nosotros hagamos uso para construir mi objeto, ¿verdad? Y después ¿qué hacemos? Bueno, igual que el caso anterior, pasamos una línea scan. Conocemos esta normal interpolamos la normal aquí. Conocemos esta normal interpolamos aquí. ¿Y cómo interpolamos? Así, porque nosotros conocemos y eso es, porque nosotros estamos barriendo esto con un delta que puede ir desde 0, que es el origen de coordenada, hasta el ancho de la pantalla, ¿cierto? Barriendo todos los polígonos. ¿Y cómo se dan cuenta? Es la misma formulita, solo que ahora en lugar de interpolar intensidad, lo que interpolamos son normales, los valores normales asociados allí, ¿verdad? Y para cada punto polígono la ecuación de sombreado debe ser resuelta. Aquí quiere decir que cada punto, aquí no hemos hecho sino solamente calcular la normal. Ahora, ¿qué hay que hacer? Mandarle eso al modelo de iluminación. Devuélvame el valor de iluminación que yo le voy a poner ahí dentro de ese polígono, ¿no? Entonces, bien, utilizando von Schalen, el resultado es mucho más realista que Gora-Schalen, porque bueno, hay mayor precisión con respecto a la orientación del polígono con respecto al objeto. Los puntos brillantes son desplegados
Ahí me peleé. Le he pegado firmemente. ¿Sí? O sea, no firmemente, sino firmemente. O sea, quiere decir que, a diferencia del Borchardt, en que si hay una difuminación de ese brillo o de esa sombra, aquí sí van a ser más concentrados. Las bandas de bacha desaparecen. Y bueno, tiene una desventaja que este método requiere un esfuerzo computacional alto, porque tiene que calcular normales y por cada normal en la intensidad y con esa intensidad hay que igual pintar. Entonces veamos eso. Entonces nos damos cuenta que en este caso estamos usando el von Schalen, pero utilizando el modelo de iluminación especular, o sea, para brillo. Nos damos cuenta aquí que ahora sí el brillo se concentra más. No como en el caso del Borchardt. Si damos el mismo ejemplo, sí, hay una especie de brillo, pero muy difuso allí, y ni siquiera llega a ser brillo, llega a ser como una mancha un poco más clara, pero no tan blanca como la que quisiéramos tener, ¿verdad? Entonces fíjense aquí, sí, ya comienza a concentrarse el brillo. La sombra, ¿verdad? Que antes la sombra era más ancha, no, ya comienza también a concentrarse, donde está justamente el sitio de sombra. El brillo aquí es mucho más destacado, ¿verdad? En esta zona. Y comienza a darse un poquito más de realismo, ¿verdad? Fíjense que a pesar de todo, pues ya aquí abajo comienza a disminuir el trazo, ¿verdad? Eso significa que, bueno, que mejora nuestro realismo y incorpora, pues, entonces, ¿qué otra cosa nosotros queremos ver? Miren, ya esta imagen ya no es hecha con polígonos, sino con curvas. ¿Sí? Ya la aproximación ya con polígonos no la está tomando esta imagen, sino que se hizo el segundo método, que es la aproximación por curvas. Que se hicieron curvas paramétricas para generar la esfera, curvas paramétricas para generar, fíjense que es perfecto. El cono, o sea, la circunferencia de abajo es la circunferencia como tal, no una aproximación por los lados que conforman el polígono. Entonces, esta es von Schalen. Los objetos fueron generados utilizando curvas paramétricas, más no polígonos. Sin embargo, ¿verdad? Si recordamos, cuando nosotros tenemos curvas paramétricas, permítanme volver atrás. Al final yo lo que quiero es construir un polígono, porque es sobre el polígono que yo puedo pintar, ¿sabes? Y además un polígono cerrado, no puede ser un polígono abierto, ¿verdad? Fíjense que es un objeto construido, ¿verdad? Con curvas paramétricas, pero la intersección de todas las curvas paramétricas lo que me están dando es una colección de polígonos, que es lo que yo voy a pintar, ¿okay? Entonces, bueno, esa escena que se está presentando ahí es usando puro paramétrico. Y veamos la misma escena, ¿verdad? Con objetos construidos basados en polígonos y objetos construidos basados en puros parámetros. Hay mayor perfección. ¿Sí? ¿Qué otra cosa observamos aquí? Bueno, observamos algo que hemos hablado también en clases anteriores. En una escena pueden haber más de un punto de luz, o sea, más de una fuente de iluminación. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que tenemos 3 puntos. O sea, quiere decir que podemos, y ya vimos, ¿verdad?, que el modelo de iluminación, ¿cómo se calculaba cuando había varias fuentes de luz? Bueno, la sumatoria de todas las contribuciones que tenían las fuentes de luz. Eso ya lo estudiamos. Solo que aquí vemos cómo se refleja desde el punto de vista de una escena, o sea, cómo va la contribución. Y los puntos de luz justamente apuntan, ¿verdad?, hacia el inicio de la escena. Entonces, ¿qué vemos en esta escena? 2 cositas. Una, objetos construidos basándonos en curvas paramétricas. Y la otra cosa interesante de esta escena es que, bueno, existen posibilidades de construir objetos donde estén iluminados por varias fuentes. Y bueno, y ahí nosotros pudiésemos hacer otras cosas, ¿verdad? Que los puntos de luz o las fuentes de luz tengan un color, de tal manera que el brillo en vez de ser blanco sea azul o verde, depende de cómo sea el color de la escena, ¿verdad?
Bien, entonces con esto pues, vemos cómo el recorrido de lo que es el modelo sombreado. Entonces, ¿qué hemos estudiado hasta ahora? Cómo construir objetos tridimensionales a partir de polígonos. Cómo construir objetos a través de una técnica llamada de rotación o de barrido basado en perfiles tridimensionales. Cómo se calcula la iluminación que le podemos dar a los polígonos que conforman ese objeto tridimensional. Las contribuciones que pueden dar al ambiente, la parte especular, la parte difusa. Cómo se pinta, ¿verdad? Eso. Pero nos falta todavía, para redondear los elementos que pudiésemos encontrar en escena, dos cosas importantes. Una es la textura. Quiere decir que yo quiero ahora pues, darle mayor realismo a los objetos que tenemos en escena. Y entonces pues, podemos tener superficies lisas, superficies rugosas, o quisiéramos que hacer que nuestros objetos tengan una foto de alguien. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, entonces como dice allí, todos los objetos de la vida real poseen una textura o detalles sobre las superficies, lo cual lleva a convertir el modelo basado en geometría primitiva en algo no práctico. O sea, ¿qué significa? Que, bueno, sí, yo tengo el objeto en geometría primitiva, pero con esos objetos en geometría primitiva, pues para yo pintar la textura es complicado. No es tirar la forma como decir, yo en este cuadro lo que quiero es pintar la cara mía. Que, pues peguémosle la foto, ¿verdad? Hagamos la transformación de la foto que quiero pegar con el espacio donde yo quiero llevar esa foto. Muy parecido a la correspondencia que vimos, ¿verdad? En el mapping entre las coordenadas del mundo real con las coordenadas de la pantalla. ¿Qué hacíamos? Teníamos la ventana de visión del mundo real, las cuatro esquinas, hallábamos su correspondencia con el viewport, de tal manera que si mi viewport era alto, pues entonces mis objetos ahí dentro van a ser altos. Si mi viewport era ancho, pues los objetos se van a ver medio gorditos allí, ¿verdad? Entonces aquí va a pasar algo parecido, o sea, tomando en cuenta esa característica de transformación de coordenadas del mundo real a coordenadas de la pantalla, pues ¿cómo se hace eso? Entonces dice, bueno, evidentemente que si yo quisiera tener una botella muy estilizada y sobre esa botella quisiera pintarle, qué sé yo, un barco con una playa y no sé qué, pues pintar eso a punta de polígono es complicado. Entonces allí aparece entonces la técnica de textura. No, haga la botella y sobre la botella pegue la foto o la textura que yo quiera. Entonces por eso dice allí, lo cual lleva a convertir el modelo basado en geometría primitiva en algo no práctico. No es imposible, pero muy complicado. Una alternativa es hallar la correspondencia o mapping entre una imagen y la superficie que se quiere pegar. Usted quiere pegar su foto en un cuadro. Bueno, tráigame la foto. Los píxeles de la foto los voy a hacer corresponder con los píxeles que están dentro del cuadro. Y entonces ahí resolvemos el problema. ¿Por qué? Porque es muy difícil decir, bueno, ¿qué color tiene aquí? ¿Qué color tiene aquí? O sea, píxel a píxel. O sea, no, hacemos el mapping texture. Y por eso que se llama, la técnica se llama mapping texture. O sea, si traducimos mapping se traduce como correspondencia. Correspondencia de textura. Entonces, nuestra idea es la correspondencia mapping entre una imagen y la superficie que quiere ser. Y esta técnica no es nueva, perdón. Miren, es del año 74, o sea que hace ya, del siglo pasado, podemos ya decir claramente, ¿verdad? Después por esta por Newell en el 74 y refinada por Newell en el 76. ¿Cómo es eso? Paso para aplicar la textura. Hallar la correspondencia entre cuatro esquinas de un píxel sobre la superficie del objeto. Utilizando el paso bicúbico, esto genera un conjunto de puntos en el espacio de coordenadas de la superficie. Eso quiere decir que agarramos cuatro esquinas, ¿verdad? Las cuatro esquinas de un píxel sobre la superficie del objeto, lo marcamos sobre la superficie de la imagen, los cuatro puntos que yo quiero llevar. Y agarro un patch bicúbico. Entonces un patch bicúbico, fíjense que cuando decimos un patch bicúbico es un polígono, pero no un polígono plano. Al ser bicúbico, él tiene flexibilidad, se comporta como si fuera una sábana.
sea, que puede ondular. Ah, perfecto, porque si yo puedo llevar mi imagen, la foto que yo tengo, yo me tomo una foto y la imprimo, eso queda en 2D, ¿cierto? Si la quiero en papel fotográfico, sale mi foto en papel fotográfico, pero es una imagen 2D. Si yo la tengo en formato GIF, TIFF, JPG, cualquiera de los formatos de imagen, pues es una imagen 2D, conformada por píxeles. Pero esa imagen es 2D plana. Pero si yo quisiera pegar la foto mía a una botella, la botella no es plana, es curva. Entonces necesitamos hallar la correspondencia entre 4 esquinas, los píxeles de 4 esquinas de un segmento de la foto, pegarlo a ese patch bicúbico que es así como una sábana, de tal manera que él vaya al objeto que yo quiero para que se moldee. Perfecto, fabulosa la idea, ¿se da cuenta? Hallamos la correspondencia de una imagen plana a un patch bicúbico que se puede moldear. Y como se puede moldear, ahora dígame dónde lo pego. Ah, si es una botella, pues entonces se amolda a una botella. Ah, si es qué sé yo, una superficie muy sinuosa, pues se va a pegar a eso. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Utilizando un patch bicúbico, esto genera un conjunto de puntos en el espacio de coordenadas de la superficie. Los píxeles de los puntos de la esquina de la superficie se hacen corresponder al espacio de coordenadas de la textura. Ya lo vamos a ver. Eso es algo parecido a esto, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Esta es la textura que yo quiero con foto. O sea, fíjense que está en U y B, una textura plana, ¿sí? De esa textura plana yo saco los 4 puntos y lo llevo a este patch bicúbico. Y ese patch bicúbico es el que se va a ir a pegar en la superficie de la textura. O sea que va a haber la correspondencia. Ustedes fíjense que es lo que hace es hallar la correspondencia entre una superficie plana a un elemento que fíjense que está aquí, ¿ve? Este punto de este polígono que está aquí lo está haciendo corresponder con este punto, ¿verdad? Este punto con este punto con este. Entonces quiere decir que paso de una textura plana a una superficie que es ondulada. De esa superficie ondulada paso a la ventana del computador y de esa manera hago la correspondencia entre la textura que tengo a través de ese patch bicúbico que se moldea y lo represento en la ventana del computador. Y entonces aparece, bueno, aquí tenemos varias texturas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces esto es tomado del Follen-Mandat, del libro Follen-Mandat que tienen allí en copia, ¿no? Entonces fíjense que esta imagen ya la vimos, ¿verdad? Ya vamos a ver en color. Aquí tengo la Mona Lisa, pero bueno, una foto sonriente, etc. Y esas son las imágenes tridimensionales que yo quiero mapear. Entonces quiere decir que puedo tener una escena que la tenemos aquí, ¿sí? Una escena. En este caso, la textura se pega mucho a objetos moldeados de manera con curvas paramétricas. Una escena, ahí fíjense, solamente está pintada. Pero no, yo quiero una escena con mayor realismo, mayor emoción, mayor vistosidad. ¿Por qué no ponerle textura? Fíjense que de esta escena pasamos a esta escena. ¿Qué hemos hecho? Le hemos colocado una textura de estrellas y luna a nuestro cono. Pero la textura de estrellas y luna, lástima que no la tengo aquí, pero también la textura de estrellas y luna es una imagen tridimensional, igual como esta. Esta es una imagen tridimensional y fíjense la cara de la Mona Lisa. ¿Sí? Está pegada aquí. Pero esto es hecho con curvas. No, eso no es esto hecho con polígonos. Y entonces lo que hicimos fue la textura que es la cara, la pasamos al patch. El patch dice, ¿cuál es el objeto de una cara? Un polígono. Pues como es como una sábana, pues me quedó plano. Pero es como es moldeado. Entonces fíjense aquí, es moldeado, entonces me pego alrededor del cono. Es una esfera. Bueno.
Dígame cómo hago la correspondencia. Ah, porque la estrella estuvo aquí, pero pudo haber estado la estrella aquí, sí. Depende de cómo yo quiera ubicar el patch, ¿verdad? No, péguelo arriba, no, péguelo aquí abajo. O sea, hay una correspondencia de la textura al patch. Y del patch, ahora dígame dónde quiere pegarlo dentro del objeto. Arriba, abajo, al lado. Me voy al objeto y lo pego. Ah, pero la textura arropa todo esto. No, depende de los cuadritos que yo seleccione. Esos cuadritos, dependiendo del cuadrito que yo llegue aquí, es el cuadrito que va a pegar allá. ¿Sí? Porque fíjense que yo pude ver esta textura, ¿verdad? Y no solamente la textura, sino se dan cuenta que respeta la cantidad de luz o el número de fuentes de luz que yo tengo. Y fíjense, bueno, y no solamente eso, sino que me tomé una foto de esto y se la pegué al cuadro. Y el cuadro eso que está representando un espejo, es como si tuviera. Pero es que el espejo no, pues lo que hago es foto de esto y le pego. Y a lo mejor, si nos somos un poquito más acuciosos, nos damos cuenta que el espejo aquí también tiene la foto de toda la escena. O sea, como si es una foto que se repite hacia adentro, ¿no? Calculado de manera recursiva. Así. Entonces, vemos también el piso, se dan cuenta que el piso es un piso de parqué. ¿Qué hacemos? Le tomamos una foto. Ay, ¿cómo se hace esto? Por eso esto es muy difícil. No, usted va con su camarita, toma una foto, lo guarda en formato GIF o TIFF y esa es la textura que usted va a usar. O sea, que yo quiero poner mi foto o la foto de alguien conocido o la foto de mi perro o lo que sea. Bueno, sí, tómela. Y se la pasa al modelo de iluminación, al modelo de pintado y él va a hacer el trabajo. ¿Okay? Entonces, interesante, ¿no? Con respecto a esto. ¿Okay? La otra cosa que es importante es la transparencia, ¿verdad? En la vida real hay objetos que son transparentes. Y para esta transparencia vamos a utilizar un algoritmo que se llama ray tracing, que eso lo vamos a ver a posteriori. Pero sin embargo la introducimos ahorita. Entonces puede haber transparencia no refractiva y refractiva. ¿Sabes qué quiere decir refracción? Yo puedo tener un objeto, una botella de cristal o de vidrio. Los rayos de luz inciden sobre la botella, pero la traspasan, pero no van en la misma dirección y sentido, sino que se refractan, o sea, cambian el ángulo. Pero ese rayo, entonces, al pasar la botella, ya viene, incide con un ángulo y sale con otro ángulo. Y ese rayo impacta sobre otra cosa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, podemos tener transparencia no refractiva, o sea, quiere decir una botella oscura. Sí, es una botella, pero es verde, oscuro. Entonces llegó la luz y murió allí, no se refracta a lo interno, ¿verdad? Bien, entonces un ejemplito de esto podría ser este. Entonces, esa es una escena generada con un algoritmo de ray tracing, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos aquí? Que refleja el punto de luz. La luz pasa y se refleja en la botella, la esfera que está atrás de cristal. Se refleja sobre, fíjate el efecto realístico, las contribuciones que allí, no solamente eso, sino que también se genera la sombra. Y no solamente, sino la reflexión del tablero sobre ese. Entonces fíjense que hay transparencia refractiva, o sea que sí, que si el rayo no es capaz de pasar, yo puedo ver lo que está allá atrás. Pero se dan cuenta que se ve no con el mismo ángulo. O sea, aquí viene planito, pero cuando uno ve, dice, aquello está como distorsionado. ¿Cuál es el efecto de la refracción? Pero esta escena es hecha con computación gráfica, o sea, está tratando de llevar el realismo visual a la escena. Pero aquí vemos una esfera que es de vidrio o cristal, pero no es refractiva. Y como no es refractiva, yo solamente estoy viendo lo que se refleja sobre ella, pero cuando pasa el rayo yo no veo lo que está detrás de la esfera. Entonces eso es lo que se llama transparencia no refractiva. ¿Okay? Bien, con eso terminamos la clase de modelo de iluminación. La próxima clase vamos a hacer una introducción al OpenGL para ver cómo vamos a trabajar con esa herramienta. O sea, hacer unos ejemplitos de cómo se trabaja, cómo se compila, cómo se utiliza OpenGL. Traeremos un libro de OpenGL para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Y comencemos a trabajar la parte práctica de esto. Bueno, muchas gracias, nos veremos mañana siguiente.